Veo negativo. Recibo lo que recibo con ansiedad y veo negativo. La soledad saldrá del sobre para confundirme o dispararme a sentimientos que no domino ni puedo dominar. No es maldad, es la congoja que me reduce a lo inmediato. La incomprensión del otro es el arma que no permite salir de este momento. Todo se hace espinas. La palabra emoción viene del latín emovere, que quiere decir ser movido por. Lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, nos olvidamos, es que estamos constantemente movidos, o sea, emocionados, tocados, afectados por todo lo que nos rodea, y lo que aún menos nos damos cuenta es a qué punto nosotros mismos afectamos a los otros. Nosotros decimos, me afectó tal cosa, pero olvidamos que nuestra propia presencia, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, etcétera, está constantemente afectando el entorno. ¿Cuál es la función original de las emociones? Según Charles Darwin, las emociones se han desarrollado en su origen para preparar a los animales para la acción, en especial en una situación de emergencia. Ante el peligro, todos los animales reaccionan bruscamente en centésimas de segundo. Las aves levantan vuelo. Los mamíferos se mueven con rapidez hacia la lucha o la huida. Son impulsos básicos para la preservación de la vida. La mayoría de nuestras emociones están en nuestro código genético. Para que alcancemos la tan necesaria y deseada inteligencia emocional, lo primero que tenemos que reconocer es que no existen emociones negativas. Que ya el llamar a una emoción negativa es una forma de descalificación que ya está hablando de nuestra ignorancia emocional y que nos perturba la posibilidad de comprenderla y de aprovecharla. Podemos hablar de emociones más agradables. Por ejemplo, si estoy en una situación en la que me siento contento, feliz, puedo sentir alegría, gratitud, son emociones agradables. Y si estoy en una situación en la que me siento amenazado, o con riesgo, o en peligro, puedo sentir miedo, puedo sentir enojo, puedo sentir culpa, puedo sentir envidia, que son emociones más desagradables, pero no son negativas, no son negativas. Son emociones que nos informan con una precisión exquisita acerca de la naturaleza de la situación en la que estamos experimentando en ese momento. Todos los sentimientos y todas las emociones tienen una razón de ser. Ningún sentimiento es malo en sí, simplemente cumple su función. Ningún sentimiento hace daño si lo sabemos aprovechar. El tablero de un automóvil tiene una serie de señales y de luces que indican la temperatura del motor, la cantidad de combustible que hay en el tanque, la presión del aceite. Y cuando algo se altera, una luz se enciende. Y no podríamos decir que una luz es negativa, que la luz roja que se encendió porque falta nafta es negativa. Lo que podríamos decir es que es perturbador, pero nos permite mirar el problema que nos señala y realizar las acciones para resolver ese problema. Veo negativo. Conozco este lugar, pero hoy soy extranjera. Conozco esta letra, pero ahora es fierro viejo. De la preocupación voy a la pena. Mejor dormir, mejor soñar. Esta es la única trampa que se me ocurre. ¿Habrá un lugar que me devuelva el cuerpo? ¿Que me integre en unidad como un puño cerrado? La neurosis es esa. Es la expresión de los intentos fallidos que tenemos de producir bienestar. Queremos producirnos bienestar y lo que hacemos para obtener eso es como regar a una planta con alcohol. Esto es ignorancia psicológica, ignorancia emocional. Una definición de las emociones destructivas es aquellos estados anímicos o emociones que nos dañan a nosotros o dañan a otras personas. Nos dañan física o psicológicamente o le producen un daño psicológico o a veces incluso físico a otra persona. Las emociones
comunican nuestros estados internos y nuestros deseos a las demás personas. El enojo, por ejemplo, señala que tenemos la intención de proteger nuestros límites. Tener un enojo es una cosa natural, sobre todo si echamos la luz de la conciencia sobre ese enojo, lo controlamos, pero si un enojo no está acompañado de conciencia, un enojo no es controlado, puede convertirse en ira, y la ira con facilidad puede degenerar en odio. Y el odio sabemos que es la base para los conflictos, por ejemplo, armados. Las guerras sin ningún tipo de odio en los soldados y en las personas que sostienen a los soldados no se podría realizar. Las rupturas matrimoniales, a veces los divorcios entre padres e hijos, suceden porque las emociones descontroladas han producido un daño tan profundo en la relación que la misma se termina. Y por supuesto con un daño muy grande de ambas partes. A mí me gusta mucho citar una frase que dijo Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo. Él dijo: cuánto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. Es decir, él advertía de ese modo que él se daba cuenta que cada vez que nos enojábamos empeorábamos las cosas. Y hasta hoy sigue pasando eso. Hasta hoy no sabemos qué hacer con el enojo. Las emociones tienen una función de gran importancia. Nos contactan con el mundo y nos preparan para responder a sus requerimientos. Un amigo mío me dijo que cuando viniera a verme me iba a traer un libro que le presté. Llega y me dice: uy, no te traje el libro, me olvidé. Y yo me frustro y me enojo. Me enojo porque la expectativa que tenía de recibir ese libro que me habían prometido no se cumple. Y esta es la esencia del enojo, la respuesta a una frustración que estoy experimentando en ese momento. Y hasta aquí todo está bien, es inevitable que yo me enoje, es normal que yo me enoje, es inherente a mi condición humana que yo sienta ese enojo. Lo que es de enorme importancia evaluar es qué hago con ese enojo, cómo expreso ese enojo, cómo lo expreso, cómo le doy canal de expresión a esa vivencia, a ese plus de energía que es el enojo, que tengo durante un ratito, cuya esencia es darme más fuerza para resolver el problema que me enoja. Y si la sabemos utilizar, va en esa dirección, y si no la sabemos utilizar, cumple la función opuesta. Enojarse es fácil, cualquiera puede hacerlo. Pero, dice Aristóteles, enojarse con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, de la forma correcta y por el motivo correcto, eso no es fácil. 5 elementos descubrió Aristóteles en un enojo. ¿Es esta la persona correcta con la que me tengo que enojar? Muchas veces no lo es. ¿Es esta la intensidad? Tiene que ser enojo, ira, afectación. ¿Es este el momento o tengo que esperar? ¿Es esta la forma que yo tengo que utilizar? Es decir, ¿tengo que insultar? ¿Puedo golpear la mesa? ¿Qué es lo que debo hacer? Acá tenemos una verdadera guía, una verdadera técnica dicha por un gran filósofo hace 2600 años que nos puede guiar para controlar nuestras emociones. Veo el agua. Todo puede cambiar según mi espíritu. Pasa lo mejor y lo peor también pasa. El desconocimiento que hace un instante tapó todas las salidas cede lentamente cuando me calmo y dirijo mi atención a cambiar de actitud frente al mismo problema. El agua se lleva lo que sobra, junta las partes dobladas por la melancolía. Todos los estados pasan, el agua se los lleva. Veo positivo.